que dice tener de venta a Atrio Creative Stamps. Y la justificación que dio el señor Pino Velázquez cuando se le preguntó es que él se ponía en un mercadillo en la Plaza Mayor de Madrid los días festivos y que compraba en efectivo. Haciendo un cálculo de los días festivos del año, pues significaría que en una mesa y una silla en la Plaza Mayor tendría que haber comprado del orden de 11.000, de 10.937 sellos cada día, sin faltar uno, y haber pagado 30 y tantos mil euros en efectivo cada día también en esa silla. Nosotros, sinceramente, no pensamos que pueda ser verdad estas afirmaciones. Pensamos que, por el contrario, lo que está haciendo es emitir facturas para justificar gastos que tanto necesitan desde Atrio Creative Stamps. En concreto, no solo lo pensamos, sino que es que cuando vemos las entradas que están registradas en los ordenadores de las empresas, vemos que hay solo 3 entradas que correspondan al señor Velázquez, que son las marcadas aquí, sí, por importes que luego analizamos más adelante. Antes de analizar eso, sí quisiera mostrar a la sala que, como ven, uno de los proveedores que se mencionan aquí es el propio Ángel Tejero. Es decir, que en las empresas de Ángel Tejero se da como proveedor también de valores. Y, por ejemplo, en la línea 36, lo siento que es muy pequeñito y no sé si lo van a poder ver, pero en la línea 36 dice proveedor Ángel Tejero. Y vemos que es el número de envío 6 del 2006, hay un número secuencial, es el 6 del señor Tejero, hay un número secuencial, 195, y bien, cuando se hace el recuento de los sellos que van aquí, esto coincide exactamente con el Wet Netherland H371, es decir, una mercancía que previamente había ya entrado en Forum. Es decir, en el 2005 se da como mercancía entrada en las sociedades de Ángel Tejero, aportada por el propio Ángel Tejero, unos sellos que coinciden en el número de series con las que estaban en el envío de Wet Netherland H371 que había entrado en mayo del 2004 en Forum Filatélico. Y que había sido entregado a Ángel Tejero en mayo de 2004. ¿Refiere usted a sellos que habían entrado en Forum Filatélico por Beck Netherland y Forum Filatélico los había mandado? Los había entregado a Ángel Tejero y un año después, se ve que por lo tanto parte de la mercancía se almacenaba allí, un año después se da entrada a estos sellos, se da entrada como un sello entregado por Ángel Tejero y se puede comprobar que existe, está explicado en nuestro informe. En la página 707 o 709, ya no sé, y siguientes de nuestro informe está perfectamente. Entonces, bueno, pues realmente vemos que todo casa, es decir, que lo que está pasando es que efectivamente todo añade más evidencia al hecho de que el señor Ángel Tejero estaba recibiendo sellos por parte del Forum Filatélico. A continuación no voy a extenderme mucho porque son como vemos, son las hojas en las que se calculan los sellos, los que están bien, los que están mal, los errores que tiene, etcétera. Como vemos, los defectuosos tienen un porcentaje elevado, 38%, 40%, etcétera. Y no voy a extenderme mucho más. Es decir, es una hoja de control que, como tenemos prisa, la hoja habría que entenderla en los porcentajes, pero yo creo que no es estrictamente necesario. Perdón. Fin de la presentación, voy a tener que darle. Podemos pasar entonces al bloque de la actividad. Sí, bueno, era simplemente comentar el resumen de las cifras. Al someter a las partes la conveniencia de pasar la contradicción claro. Sí. de este informe Perfecto. para facilitar un poco la comprensión. Entonces después seguiremos con otro bloque del informe, pero ahora entonces las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Las defensas, ¿alguna pregunta? Sí. Con la venia del tribunal, Luis Jiménez, en nombre de Ángel Tejero y Atrio, STAM y las sociedades. Buenos días, señores. Han manifestado ustedes ahora que había una discrepancia entre el volumen de sellos, unidades de sellos, que se recoge, por ejemplo, en la misma que han utilizado ustedes, la factura 1-2003. Si he podido entender, díganme si estoy equivocado, que en esta factura lo que aparece es una venta de 98.000 sellos, ¿no es así? Exacto, sí. Y sin embargo, en lo que son los desgloses de sellos falseados,
que pone usted en la página siguiente, ha manifestado que conforme esa hoja, que es lo que estaba en aduanas, que es lo que se ha enviado, hay 386.816 sellos, ¿no es así? Sí. Bien. Y me surge una pregunta. Si en la factura pone que se han vendido 98.000 sellos, independientemente del número de sellos enviados, ¿cómo puede usted llegar a la conclusión de que en realidad el envío corresponde a ventas y que se ha facturado, cuando realmente en la factura, como dijo usted el último día en esta misma sala, es lo determinante? ¿No es más cierto que lo facturado por el señor Tejero y sus sociedades es realmente 98.000 sellos, independientemente del volumen o del número de sellos que se hayan enviado, y que en la hipótesis que le estoy planteando no incurre en esa desviación de precios que usted manifiesta? Porque usted hace los cálculos sobre el importe de lo enviado, no de lo facturado. Y pregunto, ¿han calculado si los valores de lo facturado, no de lo enviado, de lo facturado, sería correlativo al valor de los sellos comprados, no de los que se han retirado de Forum, que ya se ha sido reconocido por don Ángel Tejero, sino de los que ha comprado? ¿Me he explicado? Pues, no sé si, a ver, le voy a decir en concreto, se refiere a cuál sería el precio medio de los sellos en el caso de que hubieran sido 98.000. Claro, lo que yo me refiero es que usted me dice, perdóneme un momento, sí, por favor, usted me dice que la totalidad de los envíos es lo vendido y construye todo su desarrollo en base que sobre lo que se ha enviado, sobre un albarán. Ambos documentos los hace las empresas de mi cliente y los hace mi cliente. Y usted construye partiendo no de la factura, que con mayor o menor fortuna, como hablábamos el último día, la factura sí refleja un número de sellos, pero usted no construye todo el íter lógico sobre lo que dicen las facturas. Usted construye el íter lógico sobre lo que dice el envío. Entonces yo le digo, ¿en base a qué concluye que lo que se está vendiendo es la totalidad de los sellos que se envían? ¿Por qué me descarta el que se esté vendiendo exclusivamente lo que se pone en factura? Máxime cuando el razonamiento que hacen ustedes valorando las compras y las ventas y los precios de compra y los precios de venta llegan a un absurdo, como que se está vendiendo por debajo de coste. Es la pregunta que yo le hago. Es decir, han barajado varias hipótesis, pero por lo que me cuenta usted, exclusivamente se han centrado en una hipótesis, que el razonamiento es absurdo. Con perdón, y sin ánimo con toda la humildad del mundo. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es decir, esto es absurdo, efectivamente. Claro, entonces, ¿por qué no estoy convencido de que es absurdo pensar que alguien sistemáticamente vende por debajo de lo que compra? Pero es que la explicación yo sí que la tengo clara y creo que está suficientemente fundada. Es que se están retirando sellos de Forum Filatélico, como ha sido comentado. Entonces, en todo caso, yo creo que cuando va un documento con una factura, con un desglose exacto de los sellos que hay en ellos, detallado, pues me parece que es mucho más posible que esa sea la realidad que no un documento genérico que, insisto, se ha demostrado que se ha falseado, porque no tenemos solo esta factura, es que tenemos todas las demás que se han mencionado y tenemos todas las que están sí, pero en esta hoja, por ejemplo, todas las que están en esta hoja, que pasaría exactamente lo mismo. Es decir, hemos mostrado un caso para decir simplemente que creemos que los documentos de desglose, que por cierto se han hecho a posteriori, ojo, porque se ha dicho háganse estos documentos de pose, etcétera, ¿no? Que le interrumpa, los documentos, es que no me ha quedado claro, los documentos dice que se han hecho a posteriori, los muchos de ellos parte no son de aduanas, no son los que había obtenido la inspección de las aduanas, muchos de los a priori de la inspección. Muchos de los documentos que están incluidos, la mayor parte, están hechos con las instrucciones del señor
del señor Tejero. Algunos pueden ir, efectivamente, a haber estado en aduanas, en este caso concreto. Otros muchos no, se han hecho a posteriori y con las instrucciones que ha dicho el señor Tejero. Y por otro lado, vuelvo a esta tabla. En esta tabla se ve perfectamente los precios medios y aquí tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos unos precios medios que dan lugar a situaciones absurdas. Es decir, Perdóneme, pero estos precios medios están calculados, como le había comentado, no sobre lo que pone en factura, sino sobre los desgloses. Las facturas sí se habían hecho en origen. Sí. En este momento vamos a analizar la factura. La factura y el número de sellos son unas facturas que se expiden en el momento de la relación mercantil. Eso era preexistente tanto a la inspección de la señora Yabar y preexistente a todo el resto de la documentación. Esos se habían hecho. Y usted lo que me está cogiendo para hacer sus cálculos, o lo que está cogiendo para hacer sus cálculos, son o bien los documentos que Aduanas le ha facilitado, que también son preexistentes, que también son preexistentes, o los que no son preexistentes, porque me dice que hay, y yo no lo discuto, me lo creo, hay unos desgloses que aporta el señor Tejero a la inspección, pero todos estos hay una discrepancia de un documento preexistente. Luego pasaremos a ver por qué el señor Tejero hace estos nuevos desgloses. Pero yo le pregunto, todos sus cálculos se hacen partiendo de una premisa, que es los sellos que realmente se deberían de haber cobrado son los enviados, los que les da a usted el valor, que ahí usted no me discrimina de que sea antecedente o posterior a la inspección de Hacienda, y todo el cálculo me lo hace a partir de ese razonamiento. Y llego con una conclusión absurda. Yo lo que le digo es, ¿ha hecho el cálculo de la forma que nosotros sostenemos, que es exclusivamente se compraban unos sellos? Esos sellos que se compraban se sustituían de los envíos de las cajas de Fórum Filatélico y solo se cobraban los sellos que se ponían, porque esas proporciones calculadas darían un resultado diferente al que usted nos expone y probablemente menos ilógico, menos absurdo, digo yo. Yo lo que me equivoco de cuadro, perdón. El de la página 17 es el cuadro en el cual viene el coste de los sellos, de acuerdo con los albaranes, ya no con los desgloses, con los albaranes, también con los desgloses, y con los desgloses, efectivamente, y aquí están los precios de venta. Y no es una factura ni dos facturas, es decir, es que tenemos aquí 27 facturas de un total de, no me acuerdo cuándo, 66 facturas del año 2000. Es en la página 17, Madrid. Es en la página 17, efectivamente. Y todos están hechos, y con esto acabo esta parte del interrogatorio, todos están hechos conforme, no la factura, sino conforme el número de sellos de los desgloses, ¿no es así? El número de sellos de los albaranes, efectivamente. Bien. Siguiendo en la línea de todo lo que hemos venido viendo, vamos a ver, cuando se produce esta alteración de las facturas a las que tanto se ha referido, lo que se altera no son los valores, es el número de unidades, ¿no es así? Claro, es que muchas veces no hay más que ese dato. Y esto se realiza porque quien requiere el número de unidades es la inspección, ¿no? Sí, vamos. Todos estos ficheros estaban hechos a finales de 2005, la mayor parte de ellos. No tengo constancia ahora, no recuerdo si el que he mostrado era de esa fecha, pero desde luego sí se ve que hay muchos hechos a finales del año 2005 a raíz del requerimiento de la inspección. ¿Y por qué me descarta usted a priori que esta nueva variación de números sea a consecuencia de evitar una liquidación por estimación indirecta hecha por el actuario? Porque estamos diciendo que el motivo de hacer esto, usted ha manifestado, si no me equivoco, es ocultar una salida de sellos que no se ha ocultado, que se ha reconocido en esta sala y lo ha habido todo el tribunal.
Pero hay otra posibilidad, que está muy alejada de lo que estamos procesando, que es un delito de estafa, sino que el único motivo, lejos del delito de estafa, pudiera ser evitar una estimación indirecta, como hace la señora Llavar en su informe, que le supondría a mi cliente un acta de inspección de elevado importe. ¿Es compatible esa posibilidad? Desde luego, el efecto que tiene el elaborar estos desgloses, creo yo, es intentar hacer una justificación. Como he explicado, resulta imposible. Incluso con estos desgloses es excesivo el número de valores vendidos con respecto al número de valores vendidos. Pero es excesivo el número de valores, perdone. Se oculta el número de valores vendidos. Y desde luego el efecto que tiene todo esto es tratar de dar una justificación a los sellos que se están vendiendo. Eso, desde luego. Que eso es a efectos de que se haga una o no, se vaya a hacer en el futuro una estimación indirecta, o a efectos de ocultar que se está recibiendo sellos que considero suficientemente acreditado por parte de Fórum Filatélico sin factura, pues mejor ambas cosas. Yo no sé qué decirle, pero desde luego que el efecto que tiene toda esta manipulación, que es una clara manipulación, es que se oculta o se hace menos evidente todo el problema de no haber vendido muchos más sellos de los que se han comprado, pues también. Pues no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias al tribunal. ¿Alguna otra de las defensas? Bien. Bien, vamos a hacer ahora el descanso y en 15 minutos reanudamos con otro bloque.